Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, queridos amigos televidentes, a esta sección Cultura e Identidad Nacional, donde estaremos hablando sobre el sitio arqueológico Ruinas de San Andrés. Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador se dieron a la tarea de profundizar más en este tema, abordando temáticas como su historia, ubicación geográfica, hallazgos, si se encuentra o no protegida por la UNESCO, entre otras. Si quiere conocer más sobre este sitio arqueológico, no deje de sintonizarnos. Las ruinas de San Andrés, un patrimonio cultural del pueblo salvadoreño, capital de un señorío maya. Nuestro compañero nos habla acerca de la historia y ubicación geográfica de este sitio arqueológico en la siguiente nota. Veamos. El sitio arqueológico Ruinas de San Andrés nos sumerge en la más profunda historia de vida que tuvieron los mayas en este país. El centro monumental es un patrimonio cultural protegido por la Convención de La Haya de 1954. El sitio arqueológico fue descubierto en el siglo XIX, pero no se realizaron estudios mayores ni excavaciones sino hasta 1940, misma década en que se realizaron serios estudios en Tazumal por el norteamericano Stanley Box, a pocos kilómetros del sitio. La ocupación de ese lugar se ubica alrededor del periodo clásico tardío. Según las investigaciones, este fue capital de un señorío maya que controlaba los asentamientos humanos del valle de Socotitlán. Su historia comienza en el año 900 a.C., cuando empieza a colonizarse la zona, tiempo en el cual la cultura mesoamericana se encontraba en su mayor apogeo. Allí vivían gobernantes, sacerdotes, entre otras clases privilegiadas, además de los campesinos que trabajaban la tierra y cosechaban los frutos. La distribución geográfica de este lugar es muy particular. Al centro de ella se situaban los edificios más importantes, mientras que las casas de los agricultores los rodeaban. El tamaño de esta comunidad pudo haber llegado a cubrir hasta más de 200 hectáreas de territorio. La Acrópolis era la zona reservada para los gobernantes, situada en un sector alto del lugar, lo que hablaba del estatus social de sus residentes. Allí se han identificado los aposentos, que probablemente eran los dormitorios o salones, en donde se recibía a personajes importantes de la época y se daban audiencias. En la zona sur y este del lugar se encuentran distintas pirámides con distintos tamaños. Se presume que allí se encuentran enterradas las tumbas de los gobernantes, pero todavía no se ha excavado. La Gran Plaza se infiere que pudo funcionar en su tiempo como mercado de la localidad. Allí se realizaban negociaciones e intercambios de mercancía. La pirámide principal, ubicada a un costado de la Gran Plaza, era la más grande y era conocida como la Campana. Se unía a la Acrópolis mediante otras edificaciones en forma de L. El obraje de añil resulta en una gran zona que demuestra cómo los antiguos pobladores procesaban las hojas de jiquilite para obtener una tinta azul o índigo que era muy utilizada para teñir los tejidos. Y el Museo Carlos de Sola. El Museo del Sitio Arqueológico Ruinas de San Andrés abre en honor a este ejecutivo de la Dirección General de Cultura, Juventud y Deporte. Se inaugura en 1986 y cuenta con 3 salas que hablan sobre la geografía del lugar, además de las investigaciones realizadas, y otra que habla sobre alegorías a la época colonial. Que San Andrés tuvo negociaciones e intercambios comerciales con Copán, hoy Honduras, Teotihuacán, México, así como con poblados mayas en Belice y Petén en Guatemala, documentado con enseres y cerámicas encontrados en excavaciones. Posterior a la conquista española, San Andrés quedó dentro de los límites de una hacienda colonial, de allí su nombre, que se dedicaba a la producción del añil. En la época moderna, el gobierno de El Salvador crea el Parque Arqueológico San Andrés, que es lo que podemos ver hoy en día. La historia nos demuestra que abandonaron ese territorio en el año 250 por la erupción del volcán Ilopán. Se vuelve a repoblar en el siglo V.
pero hasta el año 1200 después de Cristo desaparece todo indicio de vida humana. Durante el año 1658 y por la erupción del volcán El Playón, queda sepultado pero casi intacto el obraje del añil o la instalación procesadora del índigo, que es lo que se puede apreciar hoy en día en el Parque Arqueológico. Este parque se ubica a pocos kilómetros de la capital, San Salvador, en el departamento de La Libertad. Específicamente su ubicación puede delimitarse al kilómetro 32 de la carretera conocida como Santa Ana. Otro punto de referencia es el valle que lo circunscribe, conocido como el Valle de Zopotitlán. Dentro de él se encuentra el Parque Arqueológico, bordeado por dos riberas, conocidas como Río Sucio y Río Agua Caliente. Agradecemos a nuestro compañero por esta interesante nota sobre la historia y ubicación geográfica de este sitio arqueológico. Nuestro equipo de reporteras viajó hasta el lugar para traernos a este espacio Cultura e Identidad Nacional una nota muy interesante y enriquecedora en información, abordando temáticas como los hallazgos realizados en este sitio, excavaciones y piezas encontradas. Veamos la siguiente nota. En este día nos encontramos en el segmento de Cultura e Identidad Nacional, en el Museo Carlos de Sola, el impulsador de la cultura en el país. Ahora nos encontramos en la primera sala del museo, donde podemos visualizar fragmentos de cerámica, de cuencos, cántaros y frascos. Un dato curioso sobre la cerámica arqueológica es que esta ayuda a los estudios arqueológicos arrojando datos sobre fechas, estilos, comercios y el uso de la misma cerámica en la época. Más adelante, aquí podemos encontrar muestras de cerámica del periodo clásico. Además, sellos planos empleados para la decoración corporal y la cerámica. Además, encontramos ollas de gran tamaño, llamadas guazapa en gobe raspado, donde en su interior se observan rastros de uso de la cocción, a donde posiblemente se cocinaba la chicha y otra cantidad de muchos alimentos. Además, al exterior se pueden encontrar las huellas del fogón. Ahora nos encontramos con Sara y Victoria en el sitio arqueológico de San Andrés para preguntarles cómo ha sido su visita este día. Sí, gracias. Llegamos aquí para ver la historia arqueológica de El Salvador y también las ruinas de San Andrés, que nunca he llegado y me fascinaron. Se me hace muy interesante, definitivamente esto es de nuestros ancestros y siendo salvadoreña jamás había visitado acá, me da mucha pena decirlo, pero sí, hemos disfrutado, ¿verdad? Lo que es toda la historia y algo muy lindo, la verdad. Ahora nos encontramos en lo que son los hallazgos en el sitio. Podemos observar como un dato curioso es que las pirámides no tienen un nombre en sí, no que han sido nombradas por su orden de descubrimiento, por ejemplo, estructura 1, estructura 2 y estructura 7. Aquí podemos observar lo que es una vista de la ofrenda del entierro de la estructura 7, que fue encontrada en el año de 1978 y una de las vistas de las excavaciones en la Acrópolis en 1979. Ahora nos encontramos en lo que es una maqueta hipotéticamente de cómo era el sitio en el año 1400. Lo que podemos observar que esta es la Plaza Sur y esa es la Plaza Norte. En la Plaza Sur es donde se han hecho las más excavaciones, más hallazgos. La pirámide 1 es donde se hacía el intercambio del comercio. En la plaza esta aquí podemos observar que es donde se hacían, eran solo grupos privados, donde vivía la élite y eran los cultos religiosos. Y aquí en la estructura 7 es donde se encontró el hallazgo de la campana, aunque ahorita eso está restringido con lo que es en la estructura 6, lo que podemos observar como una L. Hoy aquí podemos observar lo que es la Acrópolis y en su estructura 7, como ya dijimos, es una área restringida, ya que es una área elevada que contiene un grupo de edificios. En San Andrés se encuentra que oficialmente es una plaza. Con el tiempo los gobernantes la construyeron utilizando un estimado de 500.000 bloques de adobe, elevando una plataforma extensa y cuyo acceso era restringido a los ciudadanos comunes. Podemos también decir que en el sur de la Acrópolis se encuentra la estructura número 7, como lo habíamos explicado en
anterior de este edificio único debido a su material de construcción. Esta estructura está constituida por un núcleo de telpate y adobe. Como dato curioso, el talpetate es ceniza volcánica endurecida, ya que tiene 3 terrazas que forman 3 niveles. En el lado oeste se encuentran las escalinatas, ya que en ella se encontraron objetos de rituales importados, en especial una ofrenda compuesta por un pedernal el excéntrico, 7 conchas marinas, una espina de mantarraya y una cuenta de jadeíto. El obraje de San Andrés se ubica en la antigua hacienda de Estemecayo, en donde se dedicaba a la agricultura y a la extracción de añil. Ahora les vamos a explicar un poquito sobre la extracción de añil. Es un sistema de pilas impulsado por molinos de agua, en donde se procesaban las plantas de chiquile para extraer el preciado polvo de añil. Los obrajes fueron introducidos entre 1538 y 1575 cerca de las fuentes de agua para su fácil transporte. Les vamos a explicar cómo funcionaban las pilas. Primeramente se ponía lo que es la hoja de chiquilite, que son aquellas plantas, si podemos observar, que parecen que es como chipilín, pero como dato curioso crecen hasta 2 metros. Entonces en las pilas grandes se ponían a reposar entre 24 y 48 horas para ser trasladadas a las piletas más pequeñas, donde se mezclaban para que pasara de un color verde a un azul intenso. Como dato curioso, para la exportación a España se les agregaba cal y se pasaba pasase como una piedra o como carbón. En la sala 3 podemos encontrar lo que viene siendo una manta teñida de añil. Podían ser ocupadas para exportación. Y también podemos encontrar los instrumentos que se utilizaban, como es el gancho para cosechar el añil y los... Ahora nos encontramos en lo que son las piletas, pero actualmente no tenemos acceso porque es un área restringida. Durante el 1996 se excavaron la pila de remojo, 2 pilas de batido y se hicieron los vaciados en cemento de las pilas de madera que sostenía el techo de paja. Se excavó la canaleta central donde se descansaban las ruedas que harían funcionar el sistema de batido. Gracias a los eventos volcánicos se han encontrado objetos de madera como los zapones que podemos observar allá y los ganchos. Nos encontramos entrando en la zona arqueológica, en la zona de excavación, y esta fue la primera estructura, la estructura número 1, la primera en encontrarse por el francés Montessu, que esta es la parte, esta estructura 1 se le reconoce por ser la área del comercio. Aquí se encontraron muchos objetos anteriormente mencionados muy importantes y sobre todo se encontraron objetos del copón. Es la área y la estructura, este se le conoce como la estructura del comercio. La Plaza Sur, mejor conocida como la Plaza Central o la área de la élite, puesto que aquí solamente vivían las personas de la alta élite, los reyes, los gobernantes, todas estas personas importantes en ese momento. También mencionar que esta fue una de las primeras excavaciones y de hecho es de las excavaciones más realizadas en lo que es San Andrés. También es importante mencionar de que estamos justo en el valle y de que las excavaciones aquí fueron muy interesantes, ya que parte de toda esta área, de todas estas pirámides, fue encontrada soterrada sobre capas de erupciones volcánicas pasadas. Fueron alrededor de 4 erupciones volcánicas las que afectaron el descubrimiento y las excavaciones más importantes, porque esto es nada más una parte de las pirámides. ¿Cuáles fueron esas erupciones que hicieron que los investigadores, los arqueólogos no pudieran seguir encontrando o descubriendo más? Fue la primera en encontrarse ceniza de la erupción del lago de Ilopango. También se encontraron cenizas de Loma Caldera, el Boquerón y el Playón, haciendo es que estas ruinas no sean totalmente exploradas, encontradas. Es decir, que
Justo ahora tenemos a nuestras espaldas la estructura número 3 y la estructura número 4 y podemos observar de que nada más se encuentra o se observa cierta parte de la estructura. Esto es por lo anteriormente mencionado, que decíamos que solamente se encontraban hasta la mitad, ya que luego esto continúa siendo así una gran pirámide, como se pueden observar en las imágenes y en la maqueta que tenemos allá en el museo, ¿verdad? Y aquí tenemos también la estructura número 3, que sí fue escarbada más de lo normal, más que las demás. Y aquí se observan las gradillas que surgen y que terminan hasta lo que en verdad fue la tierra que pisaron nuestros antepasados. Un dato muy importante de lo que es el sitio arqueológico San Andrés es que nada más se ha explorado un 5%. ¿Y qué sucede con el 95%? Es lo que hemos venido mencionando. No se ha podido encontrar por lo que fueron los problemas de los volcanes, de las erupciones volcánicas, ya que es muy peligroso por la estructura que se encuentra antigua y también por problemas monetarios, ¿verdad? No cualquier universidad va a desarrollar esta gran Agradecemos a nuestro equipo de reporteras por esta maravillosa nota que nos comparten desde el sitio Ruinas de San Andrés. Continuaremos con esta sección Cultura e Identidad Nacional luego de este pequeño corte comercial. Estamos de regreso en esta sección Cultura e Identidad Nacional, hablando sobre las ruinas de San Andrés. Surge una incógnita en torno a este sitio arqueológico, que en esta sección nos hemos dado a la tarea de responder. La pregunta es, ¿se encuentra o no protegida por la UNESCO? Veamos la siguiente nota. Gracias, Alan. Respondiendo a tu pregunta, la UNESCO sí protege a este sitio cultural por medio de un tratado que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial, la Convención de La Haya de 1954. Además de esto, el centro pertenece al Ministerio de Cultura del país, que refuerza su preservación. La protección que se habla es la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Esta fue adoptada en La Haya, que son los Países Bajos, en 1954, como consecuencia a la destrucción masiva del patrimonio cultural durante la Segunda Guerra Mundial. Además de esta protección internacional, el país ha trabajado arduamente para poder preservar el patrimonio cultural del Salvador. El Ministerio de Cultura está trabajando sin descansar para que la historia de nuestro país no se desaparezca ni se deteriore. Se ha trabajado para poder darle mantenimiento a este sitio arqueológico. Se han tomado medidas de seguridad para que podamos gozar de este hermoso sitio. Agradecemos a nuestra compañera por esta maravillosa nota que nos comparte en torno a la pregunta de si está o no protegido por la UNESCO este sitio arqueológico. Pasamos a una nota distinta, con una nueva incógnita. ¿Cuál es la importancia cultural que tiene este sitio arqueológico para el pueblo salvadoreño? Aquí, en esta sección, le damos la respuesta. Veamos. Continuando con esta travesía, es importante reconocer la importancia de la cultura salvadoreña, por lo que es fundamental conocer la vida de nuestros antepasados mayas, ya que sin la existencia de tan valiosos descubrimientos no sería posible obtener dicha información. La historia la cuenta el sitio arqueológico San Andrés, un centro prehispánico de importante caudillo maya desde alrededor del año 900 a.C. En este espacio salvadoreño se puede adquirir un valioso conocimiento del fuerte peso cultural de la vida salvadoreña en esta milenaria ciudad. En el mencionado sitio arqueológico se puede apreciar la antigua forma de vida maya, así como sus costumbres, su politeísmo, sus estructuras y artefactos hechos a mano. Cabe mencionar lo impresionante como son estas actividades pasadas y su historia ha perdurado en el presente. Un sitio de patrimonio cultural como lo es esta zona arqueológica, uno de los sitios más importantes
del patrimonio de El Salvador. Y el descubrimiento más considerable hasta la fecha es un pedernal peculiar encontrado en una de las pirámides de Taltepet. Este pedernal consiste en fragmentos tallados de piedra como la forma de una figura humana, posiblemente una deidad maya. El sitio atrae muchos visitantes para ver las pirámides, aprender sobre los métodos de procesamiento del índigo y admirar un museo en este maravilloso sitio. De esta forma podrás admirar de cerca impresionantes estructuras construidas por culturas milenarias hace siglos. A partir del estudio de las zonas arqueológicas, como lo son las ruinas de San Andrés, se contemplan los cambios que han transcurrido de una organización social, así como una diversidad del comportamiento humano, ya sea en ámbitos económico, político e ideológico del pasado, ya que estos pueden ser proyectados de forma en el presente y hasta en el futuro. De igual forma que se genera un conocimiento científico sobre nuestro pasado. Así también se fortalecen las identidades locales, realizando así una valoración a las diferencias culturales regionales y ayudando al desarrollo socioeconómico a través de programas educativos y turísticos. Esperamos que puedan revivir la historia transcurrida desde hace siglos, asimismo incentivar el visitar lugares para obtener una mayor experiencia y enriquecimiento cultural sobre nuestros antepasados. De antemano agradecemos su valiosa atención. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por esta respuesta tan rotunda que nos da sobre la pregunta: ¿cuál es la importancia cultural que tiene este sitio arqueológico para el pueblo salvadoreño? Y es así como llegamos al final de esta sección Cultura e Identidad Nacional, donde hemos profundizado sobre el sitio arqueológico Ruinas de San Andrés, esperando que la nota informativa haya sido de su agrado. En nombre de todo el equipo, gracias, me despido y será hasta la próxima.